El sonido de las risas todavía flotaba en el estacionamiento cuando Laura bajó del ascensor de cristal, tacones firmes, abrigo impecable, mirada acostumbrada a que todo se apartara a su paso. Y fue entonces cuando lo vio, un viejo Mustang rojo, pintura gastada, pequeños golpes en la carrocería, estacionado justo frente al edificio corporativo que llevaba su apellido. Y sin pensarlo soltó una carcajada breve y cruel, diciendo en voz alta que ese coche era una chatarra, que parecía un recuerdo oxidado de alguien que no había sabido avanzar con el tiempo, y algunos ejecutivos sonrieron por compromiso, porque nadie contradecía a la CEO. Martín, que estaba inclinado revisando el motor, levantó la cabeza despacio, no con rabia, sino con esa mezcla de cansancio y dignidad que solo tiene alguien que ha aprendido a tragar palabras por sobrevivir, y cerró el capó con cuidado, como si protegiera algo frágil. Él no estaba allí por lujo ni por nostalgia, estaba allí porque su hija tenía una entrevista para una beca infantil en el edificio de enfrente y ese Mustang, heredado de su padre, era lo único que tenía para moverse. El mismo coche con el que llevaba años llevándola a la escuela, al médico, a casa después de días largos, el mismo coche que había sido testigo de noches duras y de promesas susurradas cuando la vida parecía no dar tregua. Laura lo miró con desdén y agregó que el estacionamiento era privado, que no era lugar para coches así, y Martín asintió en silencio, dispuesto a irse, porque había aprendido que discutir no llenaba la nevera ni pagaba facturas. Pero entonces Sofía bajó del asiento del copiloto, con su vestido sencillo y su carpeta apretada contra el pecho, y miró a Laura sin miedo, preguntándole si aquel edificio era donde se ayudaba a los niños a cumplir sueños. Y la pregunta cayó como un golpe seco, porque Laura no estaba acostumbrada a que la miraran sin temor. Algo incómodo se movió en el aire, y para romperlo, Laura volvió a burlarse del coche, diciendo que ni siquiera arrancaría, que seguramente estaba ahí abandonado, y fue entonces cuando Martín respiró hondo, giró la llave y el Mustang respondió con un rugido profundo, potente, un sonido limpio que silenció el estacionamiento entero, como si el coche, cansado de ser menospreciado, hubiera decidido hablar por sí mismo. Las risas se apagaron, los ejecutivos se miraron entre sí y Laura frunció el ceño, molesta no por el motor, sino por la sensación de haber quedado expuesta. Martín no sonrió, no dijo nada, simplemente volvió a cerrar el capó y se preparó para irse, pero Laura, herida en su orgullo, lo detuvo, preguntándole con sarcasmo cuánto pedía por esa reliquia, y él respondió que no estaba en venta, que algunas cosas no se miden en dinero. Aquella frase la siguió durante todo el día, incluso en la reunión donde se discutían cifras millonarias, porque por primera vez en años, Laura se sintió pobre de algo que no sabía nombrar. Días después, el destino volvió a cruzarlos cuando Laura descubrió, revisando informes, que el proyecto social que llevaba años funcionando en la sombra, financiado por donaciones anónimas, había sido impulsado en parte por un mecánico autodidacta, un padre soltero que reparaba coches de familias necesitadas gratis por las noches, usando piezas recicladas y ese viejo Mustang como taller móvil. El nombre la detuvo, Martín. La curiosidad venció al orgullo y decidió buscarlo, encontrándolo en un pequeño garaje comunitario, manos manchadas de grasa, sonrisa cansada pero sincera, rodeado de niños que lo miraban como a un héroe silencioso. Laura observó desde la puerta sin ser vista, viendo cómo explicaba con paciencia, cómo trataba a cada persona con respeto, y algo empezó a resquebrajarse dentro de ella, recuerdos enterrados de cuando su propio padre, antes de morir, trabajaba horas extras y arreglaba su coche viejo con la misma dedicación, enseñándole que el valor no estaba en lo nuevo, sino en lo que se cuida. Cuando Martín la vio, reconoció de inmediato a la mujer del estacionamiento y por un segundo pensó en irse, pero ella se adelantó, pidiendo disculpas sin discursos, sin excusas, solo diciendo que había sido injusta, que había olvidado de dónde venía. Hablaron largo rato, no de negocios, sino de vidas, de pérdidas, de hijos, y Laura entendió que el Mustang no era chatarra, era un símbolo, un puente entre generaciones, una promesa cumplida.
Días después, sin anuncios ni cámaras, Laura aprobó un programa que cambiaría cientos de vidas, talleres comunitarios, becas reales, apoyo a padres solteros, y pidió que Martín lo liderara, no como imagen, sino como alma del proyecto. Él dudó, como dudan los que no están acostumbrados a que les ofrezcan oportunidades, pero aceptó por Sofía y por todos los que se parecían a él. El día que inauguraron el primer taller, el Mustang estaba allí, recién pulido, no para lucirse, sino para recordar de dónde venían, y Laura, de pie junto a Martín, entendió que el verdadero arranque no había sido el del motor aquel día en el estacionamiento, sino el de su propia conciencia. Cuando Sofía subió al escenario improvisado y agradeció con voz temblorosa, diciendo que su papá le había enseñado que no importa cómo te miren, sino cómo sigues adelante, Laura sintió las lágrimas correr sin vergüenza, porque por primera vez en mucho tiempo, el éxito tenía rostro humano. Y así, un coche llamado chatarra se convirtió en el motor de un cambio real, demostrando que hay riquezas que no se compran y burlas que regresan convertidas en lecciones, y que a veces basta girar una llave en el momento justo para que todo, absolutamente todo, empiece de verdad.